la palabra de Dios. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Quiero tomar de este versículo para traer un tema titulado La simiente de Dios. En las traducciones más antiguas de la Biblia, en lugar de semilla está escrito simiente. Y vemos aquí, por la palabra de Dios, este es el libro de Génesis también. El libro de Génesis, que significa simiente, también es el libro de las simientes, el libro de los principios, el libro donde comienzan a manifestarse toda simiente que Dios puso en la tierra. Y hay una ley aquí en el versículo 11, y es la ley de la reproducción. Dios dijo que cada simiente tenía que producir según su género. Cuando dices género, se refiere a su naturaleza, que cada simiente produzca según su naturaleza. Y vemos aquí de que en el libro de Génesis, verso 11, capítulo 1, Dios nos habla, con este versículo, nos habla de la ley de la reproducción, que cada simiente tenía que producir según su naturaleza. Dos simientes son sembradas desde el principio: la simiente de Dios y también la simiente del maligno. Esto lo podemos ver nosotros claramente ilustrado en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador abarca desde el libro de Génesis, donde estas dos simientes comienzan a manifestarse y comienzan alabado sea Dios, a reproducirse desde el libro de Génesis. Porque cada simiente, decía la Escritura, que tenía que producir según su naturaleza, según su género. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, habla de dos simientes. Una es la simiente de Dios y otra la simiente del maligno. En la ilustración de las parábolas vemos la simiente del trigo ilustradamente y la simiente de la cizaña. Pero desde el principio estas dos simientes siempre han estado presentes. Y a través de toda la Escritura, a través de toda la dispensación y todos los tiempos, siempre se han manifestado estas dos simientes. Ahora, ya en el principio tenemos a Adán, tenemos a Abel y tenemos a Caín. Dice la Escritura, nos enseña que ambos eran religiosos, ambos hincaron, ambos adoraron a Dios, ambos trajeron lo mejor de su fruto. Pero Dios solamente vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no así con la ofrenda de Caín. Porque Caín estaba tratando de hacer un servicio a Dios, pero fuera de su voluntad, no conforme a la palabra de Dios. Mas Abel adoró, se hincó y se presentó delante del altar conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Hoy en día, estas dos simientes, estos dos grupos, estas dos vides, estas dos personas existen en todo el mundo. Siempre hay uno que está adorando, está alabando y está haciendo la voluntad perfecta de Dios, que es conforme a la palabra. Y siempre hay otro que siempre está tratando de adorar, de buscar, de seguir a Dios, pero a su propia manera, de una manera religiosa, tratando de hacer un servicio a Dios, pero sin ser la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 8, verso 11, dice la Escritura que la simiente es la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios coloca en sus hijos, su palabra, su simiente. Ahora, esta simiente ha sido puesta en cada hijo de Dios, no cuando nosotros hemos venido a manifestarnos aquí a la tierra, sino aún desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Hebreos capítulo 7, verso 9 y verso 10, dice la Escritura que Leví diezmó en Abraham. Estando en los lomos de Abraham, Leví había diezmado cuando Abraham se encontró con Melquisedec para dar sus diezmos. Ya ahí en los lomos de Abraham, Leví había diezmado cuando Abraham se encontró aquella oportunidad con el sacerdote de Melquisedec. Esto está enseñándonos, esto está ilustrándonos que nosotros estábamos ya en Dios aún desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Efesios capítulo 1
verso 3 al 5, dice que Dios nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, antes que existiera un átomo, antes que existiera una molécula, antes que existiera una estrella, estábamos en la mente de Dios, en los pensamientos de Dios, éramos parte de Dios. Dios nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, estábamos en los lomos de Dios, estábamos predestinados. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, dice que fuimos predestinados, fuimos escogidos y fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo, en el previo conocimiento de Dios, en los pensamientos de Dios. Dios tenía atributos y un día esos atributos comenzaron a manifestarse y entonces nosotros comenzamos a venir a existencia según el tiempo, la edad, la dispensación que nos tocó vivir. Esa simiente preciosa, esa simiente que es la palabra, fue puesta en nosotros aún desde antes que el mundo existiera. Por eso Job 38 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Ve usted? Pero esa simiente, a la vez dice la Escritura, es la misma naturaleza de Dios, es la misma palabra de Dios. Por eso que en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 13, dice que no fuimos engendrados por voluntad de carne, ni varón, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que dice también 1 de Pedro 1:23, que somos, dice, renacidos de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. ¿Ve usted? Esa simiente, esa palabra, esa naturaleza divina, como lo describe Pedro, es el mismo nacimiento nuevo del cual estaba hablando Jesús cuando se encontró con aquel hombre llamado Nicodemo. Esa misma naturaleza, ese mismo nacimiento, esa misma simiente, esa misma palabra tiene que estar en cada hijo de Dios y tiene que manifestarse. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Se da cuenta usted? Ahora, hay otra simiente también, que no tiene la simiente de Dios, que no tiene la naturaleza de Dios, que no manifiesta la palabra de Dios, es la simiente del maligno. Por eso vemos que aún hoy en día la Escritura dice: hay de aquellos que han seguido el camino de Caín. ¿Se da cuenta? Una adoración cainana, una adoración religiosa, una adoración fuera de la voluntad de Dios, una adoración contraria a la palabra de Dios. Este mundo está lleno de religiosidad y siempre han estado esas dos simientes juntas, siempre esos dos tipos de personas, aún desde antes de la fundación del mundo. Ahí estaba Lucifer y al lado estaba Miguel, en el huerto estaba Abel y al lado estaba Caín, en Rebeca estaba Jacob y al lado estaba Esaú. Dice la palabra: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. En el tiempo de Moisés había un falso profeta llamado Balaam. En el tiempo de Elías estuvo Sedequías. En el tiempo de Jeremías estuvo Ananías. En el tiempo de Jesús estaba Judas a su lado. Ambos religiosos, ambos adoradores, ambos creyendo a Dios, pero uno haciendo la voluntad de Dios y el otro no. ¿Se da cuenta usted? Siempre están esas dos simientes juntas, esos dos gemelos, siempre juntos, así como David y Saúl, así como Isaac y Ismael. Siempre hay dos tipos de adoradores, dos tipos de simientes, ambos religiosos, pero uno haciendo la voluntad perfecta de Dios, que es conforme a la palabra de Dios, y el otro no. El otro solamente haciendo un servicio, pero fuera de la voluntad de Dios. Religioso, pero haciendo un servicio fuera de la voluntad de Dios. Por eso la palabra nos ilustra esta enseñanza de muchas formas. La misma palabra dice que hay trigo y hay cizaña. Hay un árbol bueno y hay un árbol malo. Hay un vaso de honra y hay un vaso de deshonra. Ahí dice, hay una oveja y una cabra. Hay un hijo de Dios y hay un hijo del diablo. ¿Se da cuenta usted? Ambos religiosos, ambos creyentes, ambos levantan un altar, pero uno haciendo la voluntad perfecta de Dios y el otro no. Y esta simiente ha estado desde el principio. Y uno lo ve recorrer toda la Escritura hasta nuestros días. Es por eso que ahora vemos tantas falsas iglesias, tantas falsas religiones,
tantas falsas denominaciones, tantas falsas doctrinas, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, religiosos también. ¿Ve? Están dentro del sistema religioso, con apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ellas. Hombres hasta con dones, hombres que predican, hombres que llenan estadios, hombres que le siguen señales, hombres bien religiosos, hombres ungidos, pero haciendo un servicio fuera de la voluntad de Dios. Lucran con la palabra de Dios, traen enseñanzas heréticas, tienen mal testimonio. Esas son el perfil y las características de todas estas falsas simientes que se han levantado en este tiempo, haciendo un servicio, pero fuera de la voluntad de Dios. Siempre están juntos, de lado a lado. Así como Judas estuvo al lado de Jesús, eran de la misma tribu, eran de la misma familia, eran de la misma iglesia, eran ambos religiosos, pero Jesús estaba caminando conforme a la palabra de Dios y Judas fue un traidor a la palabra de Dios. Se vendió por dinero, así como lo hizo Balaam. Por eso el libro de Judas dice: hay de aquellos que han seguido el camino de Caín, han seguido el camino de Balaam, han seguido el camino de Coré y Datán, que contradicieron al siervo de Dios, que contradicieron la palabra de Dios. Siempre están estos dos grupos, estas dos vid de lado a lado, como en el campo, creciendo de lado a lado el trigo y la cizaña. ¿Se da cuenta? Y ambos se alimentan del mismo sol, ambos se alimentan de la misma lluvia. Un hombre puede sembrar, uno lo puede ilustrar de esta forma, el trigo, y prontamente crecerá la mala hierba al lado. Y cuando la lluvia comienza a caer, ambos levantan sus hojas y ambos glorifican a Dios, ambos adoran a Dios, ambos alaban, ambos se alimentan de la misma lluvia y del mismo calor, pero uno es trigo y el otro es cizaña. Uno es simiente de Dios y el otro es simiente del maligno. Por eso Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. Dios conoce a los suyos, porque los suyos tienen su simiente, tienen su palabra, tienen su naturaleza. Ese es el nacimiento nuevo, la naturaleza divina de Dios. Como dice Pedro, nosotros, en 2 de Pedro 1:3, dice: nosotros somos participantes de su naturaleza divina. ¿Ve? En Primera de Juan capítulo 5:18 y Primera de Juan capítulo 3:9 dice: toda simiente de Dios que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios le guarda y el maligno no le toca, porque no puede pecar, porque tiene la naturaleza de Dios, tiene la simiente de Dios, la palabra que Dios ha colocado ahí. ¿Se da cuenta usted? Es por eso de que Dios, aún dice la Escritura, colocó eso, colocó esa simiente en sus hijos. Aún estábamos en los lomos de Dios. Por eso Pablo dijo: desde el vientre de mi madre Dios me escogió. ¿Ve usted? Por eso Job dice: ¿dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba? Cuando se regocijaban todos los hijos de Dios. Házmelo saber si tienes inteligencia, házmelo saber si tienes entendimiento. Estábamos allá, éramos parte de Dios, estábamos en Él, dice Efesios capítulo 1. Fuimos tomados del mismo. Éramos los atributos de Dios, pero que ahora hemos sido manifestados. Aún antes que existiera un átomo, una molécula, una estrella, aún antes que existiera un ángel, que existiera un adorador, aún antes que fuera Dios, porque Dios significa ser que es adorado, aún antes que existiera algo que lo adorase, estábamos allá, dice la Escritura, cuando solamente habitaba la eternidad. Dios habitaba solo, el solitario Dios. Dios habitaba en sí mismo. Por eso esa palabra Elohim significa el que existe en sí mismo, el autoexistente. Pero un día todos los atributos de Dios comenzaron a manifestarse y Dios comenzó a traer todas las cosas a existencia, desde lo más bajo hasta lo más alto. Y Dios iba creando y dice que esto es bueno, pero cuando Dios hizo a su simiente, cuando Dios hizo a su hijo, cuando Dios hizo al hombre, dijo: esto es bueno, pero en gran manera, porque Dios lo hizo conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Era su perfecto reflejo, era un canal de inspiración, era imagen y semejanza de Dios allá en el principio, y lo colocó en el huerto del Edén y le dijo: tú te enseñorearás de todas las aves del mar, de todas las aves del cielo, de todos los peces del mar, de toda la bestia del campo. Tú serás el Señor de la tierra, tú serás el amo,
el dueño, el gobernante, le dio dominio sobre la naturaleza, lo colocó en esa posición, allá en el principio. Y el hombre, por causa a la desobediencia a la palabra de Dios, cayó de su posición. Y Caín y Abel lo vieron a su padre trabajando con el sudor de su frente, pero esa no era su posición original, cuando él estaba parado en su posición antes de la caída. Él tenía dominio sobre toda la naturaleza. Dios lo puso como amo, como gobernante de todo el huerto del Edén, de toda la tierra. Él era un sacerdote, tenía acceso directo con Dios, era un rey porque tenía un reino de mar a mar, de tierra a tierra, era un profeta, podía hablar con Dios cara a cara. Pero el hombre cayó de su posición cuando desobedeció la palabra de Dios. Y es por eso vemos desde el principio estas dos simientes. La simiente de Dios, que Lucas 8:11 dice que es la misma palabra de Dios, la misma naturaleza de Dios que Dios ha colocado en cada hijo suyo. Por eso dice en Gálatas 3:16 también que la simiente es Cristo. De usted, esa es la simiente que Dios ha colocado en nosotros. La simiente de la palabra es Cristo. Y segunda de Pedro 1:3 dice que cada uno de nosotros somos participantes de su naturaleza divina. Y esa misma simiente es lo que enseñó Jesús en San Juan 3:5, la simiente del nuevo nacimiento. Efesios 2:10 dice que nosotros como hijos tenemos la naturaleza de Dios. Es por eso dice en 2 de Corintios Pablo 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque nosotros tenemos esa simiente, tenemos esa naturaleza. Y esa naturaleza es manifestada. Por eso el Señor Jesús siempre decía, por su fruto los conoceréis. Pero siempre van a estar, siempre han existido y siempre existirán estas dos simientes. Estas dos vides, estos dos grupos, siempre. Ambos religiosos. Pero uno con la simiente de Dios, uno con la palabra de Dios para hacer la voluntad perfecta de Dios, y el otro no. El otro solamente tiene una atmósfera religiosa por dentro que lo inclina a creer, lo inclina a adorar, pero haciendo un servicio siempre fuera de la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta usted? Eso es lo que dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2 versículo 10, en Efesios capítulo 4 versículo 4. Por eso Pablo aún decía en el libro de Gálatas 2:20, dice, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por lo que sufro dolores, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Se da cuenta? Porque nosotros tenemos, esa es la diferencia de nosotros. En eso nos diferenciamos con el religioso, que nosotros cargamos la simiente de Dios, cargamos la naturaleza de Dios, tenemos a Cristo en nuestra vida. Muchas veces el religioso solamente tiene una concepción intelectual, una atmósfera religiosa que lo inclina a adorar, a creer, pero la Biblia dice que hasta los diablos también creen y tiemblan. ¿Se da cuenta usted? Colosenses 1:27 dice que tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y es por eso que cada hijo de Dios, cada hija de Dios tiene que manifestar esa simiente, tiene que manifestar esa naturaleza. Nosotros nacemos en este mundo con la naturaleza de nuestros padres. Nuestro Padre coloca su simiente ahí para que nosotros podamos venir a existencia. Si no fuese así, no estuviéramos aquí. Pero estamos aquí porque nuestro Padre colocó su simiente y nosotros venimos a manifestarnos en lo natural. Y traemos las características hereditarias de nuestros padres. ¿Se da cuenta usted? Eso es en lo natural. Pero en lo espiritual, Dios coloca de su simiente en nosotros, de su naturaleza en nosotros, y nosotros venimos a manifestar todas las características de Dios. Por eso Pablo decía, somos cartas escritas, leídas por todos los hombres. Eran una Biblia caminando en dos pies. La palabra se había hecho carne en ellos. Así la palabra tiene que hacerse carne en nosotros. Nosotros tenemos que manifestar la palabra para este tiempo. Nosotros tenemos que ser cartas, epístolas, Biblias caminando en dos pies, que el mundo pueda ver la palabra a través de nosotros. Esa naturaleza divina de la cual Pedro nos habla, que tenemos que ser participantes. Ese nacimiento nuevo, esa simiente de Dios. Ahora claro, todo esto es un proceso también.
Porque cuando uno quiere obtener trigo, primero siembra la semilla de trigo bajo la tierra, pero aún uno no ve todavía la hoja, el tallo, la borla, no ve el fruto, pero el trigo está ahí, la hoja está ahí en la semilla, la rama está ahí, el tallo, la borla, todo está en la misma semilla, todo está en la simiente. Todo lo que nosotros necesitamos para manifestar toda la palabra o manifestar a Dios está en la simiente de Dios, en esa semilla de Dios. Pero nosotros tenemos que manifestarnos a través de la lluvia del Espíritu Santo, a través del sol, a través de la misma palabra. Tenemos que ser regados para poder madurar y poder manifestar todos los atributos de Dios, toda la naturaleza de Dios. Por eso es importante permanecer en la lluvia del Señor, permanecer en la palabra de Dios, permanecer bajo el sol de justicia para poder manifestar la palabra, para poder venir a crecimiento, para poder venir a madurez, como Pedro decía, hasta la estatura de un varón perfecto. Es todo un proceso, es toda una jornada, es toda una caminata. Por eso yo a veces le digo a muchas personas calvinistas: tú entiendes mal la palabra de Dios. Usted cree que un hombre y una mujer es salvo, tiene vida eterna y no la pierde jamás cuando viene al altar y recibe al Señor. Pero usted ha leído mal la palabra de Dios, porque ahí dice que el que creyere y confesare al Señor, dice, será salvo. Y esa palabra será, está en tiempo futuro. No dice que fue salvo, dice será, que es tiempo futuro. ¿Por qué? Porque es una caminata. Jesús dijo: yo soy el camino, pero un camino tiene pasos. Por eso que en Mateo 24 dice: el que persevere hasta el fin, ese será el salvo. Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de agua y no nace de espíritu no puede ver ni entrar al reino de Dios. Todo es una jornada, es una caminata, es un crecimiento, es una madurez hasta la estatura de un varón perfecto. Esa palabra perfecto en la Biblia, en el griego, significa madurez. ¿Se da cuenta usted? Hay líneas calvinistas que enseñan así. Uno puede venir al altar, recibir al Señor y no puede volver nunca más a la iglesia. Y puede revolcarse toda la vida en el pecado. Dice: no pierde la salvación ni la vida eterna. Les han enseñado así, pero no es así. La palabra dice en Romanos 10: el que creyere y confesare con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Y esa palabra será hasta en tiempo futuro. No dice que fue. Por eso uno tiene que atar escritura con escritura. Porque otra parte también dice: el que persevere hasta el fin, ese será el salvo. Es todo un proceso, es toda una caminata. No podemos ser mediocres, no podemos ser conformistas. ¿Se da cuenta? Porque la victoria no es del que empieza, la victoria es del que termina, la victoria es del que llega hasta el fin, la victoria es del que persevera. Es toda una jornada, toda una caminata, todo un crecimiento, toda una madurez. No solamente es conocer al Señor y venir a la iglesia. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que vigilar, tenemos que leer la palabra, tenemos que doblar nuestras rodillas, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que buscar ese crecimiento, tenemos que buscar esa madurez, tenemos que buscar que cada célula de nuestra vida, de nuestra alma, esté llena con el Espíritu Santo de Dios, llena con la palabra de Dios, hasta manifestar la misma palabra de Dios y llegar a ser, como decía Pablo, cartas, epístolas, escritas y leídas por todos los hombres. ¿Se da cuenta usted? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Porque Amén. Dios está en su palabra. Él es revelado en su propia palabra. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y Jesús dijo: yo soy el camino. Y Jesús es la palabra. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Le agradecemos a Dios en esta tarde su presencia primeramente, las bendiciones que hemos recibido a través de su palabra y que todo lo que hayamos recibido en esta tarde a través de su palabra pueda quedar anclado en nuestro corazón y nosotros la podamos vivir, la podamos manifestar, la podamos buscar con temblor y temblor, porque la venida del Señor está cerca. Amén. En cualquier momento viene el Señor, en cualquier momento nos sorprende el Señor y dice que estos cuerpos, en el original dice estos átomos, serán transformados en un abrir y cerrar de ojo a la velocidad de la luz, como lo descubrió Einstein, pero él le dio una aplicación física, pero Pablo le da la aplicación espiritual, dice, seremos transformados y dice
en nuestros cuerpos transformados de lo corruptible a lo incorruptible, para así recibir al Señor. Para Dios sea toda la gloria, amados hermanos, toda la honra, toda la adoración, y para nosotros su misericordia. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén.